Mi hermana menor Beatriz llegó a mi casa llorando 3 días después del funeral de nuestra madre. Carmen, encontré algo horrible en los papeles de mamá, me dijo con voz temblorosa. Me mostró un testamento con fecha de hace 2 meses. Según ese documento, mamá había dejado toda su herencia a Beatriz. La casa, los ahorros, las joyas de la abuela, todo. A mí no me dejaba nada. Mamá estaba muy enojada contigo los últimos meses, me explicó Beatriz entre lágrimas. Decía que tú solo la visitabas por interés, que nunca la quisiste de verdad. Sentí que el mundo se me caía encima. Yo había cuidado a mi madre durante sus últimos 5 años. Yo la bañaba, le daba sus medicinas, dormía en el hospital cuando estaba enferma. ¿Y ahora me decían que me había desheredado? Pero había algo extraño en ese testamento. La firma de mi madre temblaba de una manera que no reconocía. Y la fecha, justo 2 semanas después de que Beatriz y su esposo Ramón se mudaran temporalmente a casa de mamá para ayudarla. Fingí aceptar la situación. Si eso es lo que mamá quería, le dije a Beatriz con lágrimas en los ojos. Pero esa misma tarde, fui directamente a la notaría donde supuestamente se había firmado ese testamento. Lo que descubrí me dejó helada. Y lo que hice después destruyó a mi hermana para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 65 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Soy la hermana mayor de 2. Mi hermana Beatriz tiene 58 años y siempre, desde que éramos niñas, hubo una competencia silenciosa entre nosotras. Yo era la responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que ayudaba a mamá con las tareas de la casa. Beatriz era la consentida, la bonita, la que siempre conseguía lo que quería con lágrimas y berrinches. Nuestra madre, Elena Morales, fue una mujer fuerte que enviudó cuando yo tenía 25 años y Beatriz apenas 18. Papá murió de un infarto súbito y nos dejó con una casa modesta en la colonia americana y algunos ahorros. Mamá trabajó como costurera durante 30 años para mantenernos y darnos educación. Yo me casé a los 27 años con un hombre bueno llamado Jorge. Tuvimos 2 hijos, construimos una vida estable. Beatriz se casó a los 22 con Ramón, un hombre que nunca me cayó bien. Había algo en sus ojos, algo calculador, algo falso. Pero mamá adoraba a Ramón porque él era encantador con ella, siempre le llevaba flores, siempre le decía lo joven que se veía. Yo veía a través de su actuación, pero nadie me escuchaba. Durante años, Beatriz y yo mantuvimos una relación cordial pero distante. Nos veíamos en cumpleaños, navidades, eventos familiares. Pero nunca fuimos cercanas. Ella vivía su vida en Zapopan con Ramón, trabajando en una boutique de ropa. Yo vivía mi vida con Jorge y mis hijos. Y mamá vivía sola en su casa, la misma casa donde nos había criado. Hace 5 años, mamá empezó a enfermarse. Primero fue diabetes, después problemas del corazón, después artritis que le dificultaba moverse. Llamé a Beatriz para decirle que necesitábamos turnarnos para cuidar a mamá. Ay Carmen, yo trabajo de tiempo completo, me dijo. Además Ramón y yo estamos pasando por una situación económica difícil. No puedo darme el lujo de faltar al trabajo. Yo también trabajo, le respondí. Pero es nuestra madre, Beatriz. Tenemos que cuidarla. Tú siempre fuiste su favorita, me dijo con resentimiento. Siempre te tuvo más confianza. Es justo que tú te hagas cargo. Mi cuidmora. Yo no era la favorita, era la responsable. Había una diferencia enorme. Pero no discutí. Simplemente empecé a cuidar a mamá yo sola. Iba a su casa todas las mañanas antes del trabajo. Le preparaba el desayuno, le daba sus medicinas, me aseguraba de que estuviera cómoda. Después del trabajo, regresaba para hacerle la cena y ayudarla a bañarse. Los fines de semana limpiaba su casa, lavaba su ropa, iba con ella al doctor. Jorge me apoyó completamente. Es tu madre, me decía. Estoy orgulloso de ti por cuidarla. Mis hijos también entendían. Acompañaban a su abuela, le hacían compañía, la querían de verdad. Beatriz aparecía una vez al mes, si acaso. Llegaba con regalos caros que mamá no necesitaba, se tomaba fotos con ella para subir a Facebook, y después desaparecía otra vez.
Mira qué hija tan atenta tengo, decía mamá mostrándome las fotos en su teléfono. Yo apretaba los dientes y no decía nada. Hace 2 años, la salud de mamá empeoró significativamente. Tuvo un pequeño derrame cerebral que la dejó con movilidad limitada. Ya no podía quedarse sola en casa. Hablé con Jorge sobre traer a mamá a vivir con nosotros. Por supuesto, me dijo sin dudar. Esta es su casa también. Pero cuando le propuse a mamá mudarse conmigo, ella se negó. No quiero ser una carga para ti, Carmen, me dijo. Ya haces mucho por mí. Además, esta es mi casa. Aquí viví con tu padre, aquí las crié. No quiero irme. Entonces necesitamos contratar a alguien que esté contigo durante el día, le sugerí. No tengo dinero para eso, respondió mamá. Mis ahorros se han ido en medicinas y doctores. Yo puedo pagar, le ofrecí. No, dijo firmemente. No voy a permitir que gastes tu dinero en mí. Entonces le propuse a Beatriz que dividiéramos el costo de una enfermera. Carmen, ya te dije que estamos en una situación difícil, me respondió molesta. Ramón perdió su trabajo hace 6 meses. Apenas podemos pagar nuestra renta. ¿Y qué sugieres entonces? Que tú te hagas cargo. Total, tú tienes más dinero que yo. Eso fue mentira. Jorge y yo vivíamos cómodamente pero no éramos ricos. Y Beatriz, aunque decía tener problemas económicos, seguía subiendo fotos en Instagram de restaurantes caros y ropa de marca. Pero no podía pelear con mi hermana mientras mamá nos necesitaba. Así que contraté a una enfermera de medio tiempo con mi propio dinero. Doña Lupita venía de 9 de la mañana a 3 de la tarde para estar con mamá. Yo seguía yendo en las mañanas y en las noches. Los fines de semana eran completamente míos con mamá. Durante esos 2 años, vi cómo mamá se deterioraba lentamente. Algunos días estaba lúcida y conversábamos como antes. Otros días estaba confundida, me llamaba por el nombre de mi abuela, preguntaba por mi padre como si todavía estuviera vivo. El doctor me explicó que el derrame había afectado su memoria a corto plazo. Es normal en pacientes de su edad con su condición, me dijo. Algunos momentos va a estar clara, otros momentos va a estar confundida. Le expliqué esto a Beatriz. Entonces necesitamos prepararnos, me dijo. ¿Prepararnos para qué? Para cuando mamá ya no pueda tomar decisiones. Necesitamos poder notarial, necesitamos acceso a sus cuentas, necesitamos saber qué quiere hacer con la casa. Beatriz, mamá todavía está viva y consciente la mayoría del tiempo. Pero no siempre. Y cuando llegue el momento, necesitamos estar listas. Había algo en su tono que no me gustó. Algo urgente, algo ansioso. Pero estaba tan cansada de cuidar a mamá sola que no presté suficiente atención. Ese fue mi error. Hace 4 meses, Beatriz me llamó con una propuesta. Carmen, Ramón y yo estamos por perder nuestro departamento. Nos van a desalojar si no pagamos 3 meses de renta atrasada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Puedes prestarnos dinero? Te prometo que te lo devolvemos en cuanto Ramón consiga trabajo. Beatriz, no tengo 30,000 pesos para prestarte. Estoy gastando todo mi dinero extra en cuidar a mamá. Entonces déjame proponerte algo. ¿Qué tal si Ramón y yo nos mudamos temporalmente con mamá? Así la cuidamos, tú descansas un poco, y nosotros resolvemos nuestra situación de vivienda. Todos ganamos. Mi quid pensando. La verdad es que estaba exhausta. Trabajar de tiempo completo y cuidar a mamá me estaba matando. Tenía 63 años en ese entonces y sentía que tenía 80. ¿Estás segura de que podrán cuidarla bien? Carmen, es mi madre también. Por supuesto que la voy a cuidar bien. Accept. Dejé que Beatriz y Ramón se mudaran a la casa de mamá. La primera semana todo parecía ir bien. Beatriz me mandaba fotos de ella con mamá, videos de mamá sonriendo, mensajes diciéndome que todo estaba perfecto. Descansa, hermana, me escribió. Nosotros tenemos todo bajo control. Por primera vez en 5 años, dormí 8 horas seguidas. No tuve que levantarme a las 5 de la mañana para ir a casa de mamá. Pude cenar tranquila con Jorge sin estar pensando en si mamá ya había tomado sus medicinas. Fue un alivio enorme. Pero después empecé a notar cosas extrañas.
Cuando llamaba a mamá por teléfono, Beatriz siempre contestaba. Mamá está descansando, me decía. Está viendo televisión. Está en el baño. Siempre había una excusa para que no pudiera hablar con ella. Déjame ir a visitarla entonces, le dije. Mejor no, Carmen. El doctor dijo que mamá necesita tranquilidad. Demasiadas visitas la alteran. Soy su hija, no una visita. Ya lo sé, pero entiende. Está muy frágil. Algo no se sentía bien. Decidí ir de todos modos sin avisar. Llegué a la casa de mamá un martes por la mañana. Toqué el timbre varias veces antes de que Ramón abriera. Carmen, me dijo bloqueando la entrada. No sabíamos que venías. Vengo a ver a mi madre. Está dormida. El doctor le dio un sedante nuevo y ha estado durmiendo mucho. Entonces la veré dormir. Déjame pasar. Ramón dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Entré a la casa y casi me caigo del shock. La sala estaba llena de cosas de Beatriz y Ramón. Cajas por todas partes, ropa tirada, platos sucios en la cocina. La casa que siempre había estado impecable ahora parecía una bodega. ¿Qué es todo esto?, le pregunté. Es temporal, respondió Ramón. Estamos organizando. Subí las escaleras hacia el cuarto de mamá. Beatriz salió del cuarto rápidamente cerrando la puerta detrás de ella. Carmen, qué sorpresa. Deberías haber avisado. ¿Por qué? Para que pudieran esconder algo. No seas ridícula. Mamá está durmiendo. Eso es todo. Quiero verla. No quiero que la despiertes. Beatrice Muevat. La empujé suavemente y abrí la puerta del cuarto. Mamá estaba en la cama, dormida, pero se veía terrible. Había perdido peso, su piel se veía gris, el cuarto olía a encierro. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un baño?, le pregunté furiosa. Ayer, respondió Beatriz defensivamente. Mentira. Mírale el cabello, está sucio. Mírale las uñas, están largas y sucias. Carmen, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Lo mejor que pueden? La están descuidando. Me acerqué a mamá y la desperté suavemente. Mamá, soy yo, Carmen. Mamá abrió los ojos lentamente. Me miró confundida por un momento, después sonrió débilmente. Carmen, mi niña, ¿dónde estabas? Aquí estoy, mamá. ¿Cómo te sientes? Cansada. Siempre tan cansada. Y tengo sed. Miré la mesa junto a su cama. No había agua. Beatriz, ¿por qué no tiene agua? Se le olvidó pedirla. ¿Se le olvidó? Es tu responsabilidad asegurarte de que tenga agua. Fui al baño, llené un vaso y le di de beber a mamá. Ella tomó con desesperación, como si hubiera estado sedienta por horas. ¿Han estado cuidándola bien?, le pregunté a mamá. Mamá miró a Beatriz con miedo antes de responder. Sí, Beatriz es muy buena. Pero había algo en sus ojos. Miedo. Después de darle de beber, le di sus medicinas que encontré en el cajón sin organizar, y me quedé con ella hasta que se volvió a dormir. Bajé las escaleras donde Beatriz y Ramón me esperaban. Esto se acabó, les dije. Mañana mismo se mudan de aquí. No puedes echarnos, respondió Ramón. No es tu casa. Es la casa de mi madre y yo soy quien la cuida. Pero nosotros vivimos aquí ahora. Tenemos derechos. ¿Derechos? Llevan aquí 2 meses. 2 meses donde hemos cuidado a tu madre para que tú pudieras descansar, intervino Beatriz. Y ahora vienes a atacarnos como si fuéramos criminales. Quiero que se vayan. Mañana. No, dijo Ramón firmemente. No nos vamos a ningún lado. Salí de esa casa furiosa y asustada. Algo estaba muy mal. Llamé a Jorge y le conté todo. Tienes que sacar a mamá de ahí, me dijo. Tráela a nuestra casa. Beatriz no me va a dejar. Carmen, eres su hija también. Tienes tanto derecho como Beatriz. Tenía razón. Al día siguiente regresé con Jorge. Esta vez no toqué el timbre, usé mi llave. Pero la cerradura había sido cambiada. Toqué y toqué pero nadie abrió, aunque yo sabía que estaban adentro porque el carro de Ramón estaba afuera. Llamé a Beatriz al celular.
¿Por qué cambiaron la cerradura? Por seguridad, me respondió. Ha habido robos en el vecindario. Abre la puerta. Quiero ver a mamá. Mamá está durmiendo. Beatriz, abre la maldita puerta o llamo a la policía. Hubo una pausa larga. Está bien. Pero solo tú. Jorge se queda afuera. Jorge me apretó la mano. Ten cuidado, me dijo. Beatriz abrió la puerta con una sonrisa forzada. Perdón por la paranoia. Es que Ramón está muy nervioso con los robos. Subí directamente al cuarto de mamá. Esta vez estaba despierta, sentada en la cama. Carmen, me dijo con una sonrisa. Qué bueno que viniste. ¿Cómo estás, mamá? Confundida. Beatriz me dijo que tú ya no querías venir a verme, que estabas molesta conmigo. Miré a Beatriz con furia. ¿Le dijiste qué? Mamá está confundida, dijo Beatriz rápidamente. Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste, insistió mamá. Me dijiste que Carmen tenía su propia vida ahora, que ya no tenía tiempo para mí. Mamá, eso no es cierto, le dije tomando su mano. Yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Mamá empezó a llorar. Estoy tan confundida. A veces no sé qué es real y qué no. Lo que es real es que te amo y voy a cuidarte. Beatriz me jaló del brazo. Necesito hablar contigo. Afuera. En el pasillo, Beatriz me confrontó. Estás alterando a mamá. El doctor dijo que necesita calma. El doctor. ¿Qué doctor? ¿Cuándo vino el doctor? Viene 2 veces por semana. Quiero su nombre y teléfono. ¿Para qué? ¿No confías en mí? Obviamente no. Beatriz sacó su teléfono y me mostró un número. Dr. Mendoza. La male si quieres. Lo anoté. Una cosa más, dijo Beatriz. Mamá firmó un poder notarial dándonos a Ramón y a mi autoridad sobre sus finanzas y decisiones médicas. ¿Qué? Fue su decisión. Dijo que como estamos viviendo aquí y cuidándola, era lo lógico. Eso es mentira. Mamá no haría eso sin decirme. Hazle la pregunta tú misma. Regresé al cuarto. Mamá, firmaste un poder notarial. Mamá me miró confundida. ¿Un qué? Un papel dándole permiso a Beatriz para tomar decisiones por ti. Yo, no me acuerdo. Beatriz me hizo firmar muchos papeles. Dijo que eran para mi protección. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué otros papeles firmaste? No sé. No me acuerdo. Salí de esa casa sabiendo que algo muy malo estaba pasando. Llamé inmediatamente al doctor Mendoza. Habla Carmen Morales, hija de Elena Morales. Ah, sí, su hermana me habló de usted. ¿Puede decirme cuál es la condición actual de mi madre? Bueno, como usted sabrá, su madre tiene deterioro cognitivo avanzado debido al derrame cerebral. Su memoria está muy afectada y tiene episodios de confusión severa. ¿Tan grave? Me temo que sí. Su hermana me ha comentado que hay momentos donde su madre no reconoce a nadie. Doctor, yo he estado cuidando a mi madre durante 5 años. Sí tiene problemas de memoria, pero no es tan severo como usted describe. Señora, yo solo puedo hablarle de lo que he observado en mis visitas. ¿Y usted cree que mi madre está en condiciones de firmar documentos legales? Definitivamente no. De hecho, le recomendé a su hermana que iniciaran un proceso de interdicción. ¿Qué es eso? Es un proceso legal donde se declara a una persona incapaz de tomar sus propias decisiones. Se asigna un tutor legal que toma todas las decisiones por ella. ¿Y quién sería ese tutor? Su hermana Beatriz se ofreció como voluntaria. Todo empezaba a tener sentido. Beatriz estaba construyendo un caso para declarar a mamá incompetente. Con un doctor corrupto o mal informado, con papeles firmados durante momentos de confusión, con aislamiento de la familia. Llamé a un abogado ese mismo día. El licenciado Héctor Salazar me recibió en su oficina al día siguiente. Señora Carmen, lo que me está describiendo suena a abuso de adulto mayor y posible fraude. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos que un doctor independiente examine a su madre y determine su verdadero estado mental. Segundo, necesitamos revisar todos los documentos que supuestamente firmó. Tercero,
Si hay evidencia de coerción o fraude, podemos invalidar esos documentos y posiblemente presentar cargos criminales. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Depende. Pero necesito que entienda algo. Si su hermana ya tiene poder notarial, legalmente ella puede tomar decisiones sobre su madre. Incluso puede prohibirle a usted ver a su madre. Eso no puede ser legal. Desafortunadamente, con el poder notarial correcto, sí puede. Sentí que el mundo se me caía encima. Entonces mi hermana ganó. No necesariamente. Pero tenemos que actuar rápido y estratégicamente. El licenciado Salazar me explicó el plan. Primero, yo debía mantener la calma y no confrontar directamente a Beatriz. Necesitaba seguir visitando a mamá para documentar su condición y cualquier señal de negligencia o abuso. Segundo, él coordinaría una evaluación sorpresa con un doctor certificado en geriatría. Tercero, investigaríamos la situación financiera para ver si Beatriz había estado moviendo dinero de las cuentas de mamá. Esto va a ser doloroso, me advirtió el licenciado. Va a descubrir cosas que probablemente no quiere saber sobre su hermana. Ya no me sorprende nada, le respondí. Pero estaba equivocada. Lo que descubrí en las siguientes semanas me demostró que no conocía a mi hermana en absoluto. Seguí visitando a mamá 2 veces por semana. Cada vez, documentaba todo con mi teléfono. El estado del cuarto, la condición de mamá, las conversaciones. Beatriz siempre estaba presente, vigilándome, asegurándose de que no pasara demasiado tiempo a solas con mamá. Una tarde, mientras Beatriz fue al baño, le pregunté a mamá en voz baja, ¿te tratan bien? Mamá miró hacia la puerta con miedo antes de susurrar. A veces Beatriz se enoja conmigo. Cuando no me acuerdo de las cosas. Me grita. ¿Te ha pegado? No. Pero Ramón sí una vez. Cuando me negué a firmar un papel. Me apretó el brazo muy fuerte. Mira. Me mostró su brazo. Había moretones viejos, amarillentos. Tomé fotos rápidamente. ¿Por qué no me llamaste? Beatriz escondió mi teléfono. Dice que lo pierdo mucho, pero yo sé que lo escondió. En ese momento, Beatriz regresó. ¿De qué hablan? De nada, respondió mamá rápidamente. Solo platicando. Esa noche, le mostré las fotos al licenciado Salazar. Esto es abuso físico. Con esto podemos pedir una orden de emergencia para remover a su madre de esa casa. Hágalo. Por favor. Pero había un problema. Para presentar los cargos, necesitábamos que mamá testificara o al menos corroborara la historia. Y con su condición mental deteriorada, un juez podría no tomarla en serio, especialmente si Beatriz presentaba el testimonio del doctor Mendoza diciendo que mamá estaba demente. Necesitamos más, dijo el licenciado. Necesitamos evidencia de fraude financiero. ¿Sabe si su madre tenía ahorros significativos? Llamé al banco donde mamá había tenido su cuenta durante 40 años. Habla Carmen Morales, hija de Elena Morales. Necesito información sobre la cuenta de mi madre. Lo siento, señora, no puedo dar información sobre cuentas de clientes. Mi madre tiene 88 años y posiblemente está siendo víctima de fraude. Necesito saber si ha habido movimientos extraños en su cuenta. Entiendo su preocupación, pero necesitaría una orden judicial o que la titular de la cuenta venga personalmente. Frustrada, le conté al licenciado. Déjeme hacer algunas llamadas, me dijo. 2 días después, me contactó con noticias perturbadoras. Señora Carmen, un contacto mío en el banco me informó extraoficialmente que la cuenta de su madre ha tenido retiros significativos en los últimos 2 meses. Casi 200,000 pesos. ¿Qué? Los retiros fueron hechos por alguien con poder notarial. Supongo que fue su hermana. ¿Y qué compraron con ese dinero? Eso no lo sabemos. Pero vamos a averiguarlo. El licenciado contrató a un investigador privado para seguir a Beatriz y Ramón. Lo que descubrieron fue asombroso. Beatriz había usado el dinero de mamá para pagar deudas personales enormes. Resulta que ella y Ramón no solo debían 3 meses de renta. Debían 150,000 pesos de tarjetas de crédito, 80,000 pesos de préstamos personales, y habían sido demandados por no pagar un carro que compraron.
Todo ese dinero que le robaron a mamá se fue directo a pagar sus deudas. Pero había más. El investigador descubrió que Beatriz había estado visitando notarías con un documento. No pudo ver qué era exactamente, pero parecía ser un testamento. ¿Creen que hicieron un testamento falso?, le pregunté al licenciado. Es posible. Si lograron que su madre lo firmara durante un momento de confusión, o peor, si falsificaron su firma, podrían estar planeando heredar todo cuando ella fallezca. Pero mamá no puede morir. Necesita vivir para que esto se resuelva. Lo sé. Por eso tenemos que acelerar todo. El licenciado presentó una moción de emergencia ante un juez solicitando una evaluación médica inmediata de mamá por un doctor independiente y una auditoría de sus finanzas. El juez, viendo las fotos de los moretones y la evidencia de los retiros sospechosos, aprobó la orden. 3 días después, llegué a casa de mamá acompañada del licenciado Salazar, un doctor geriatra certificado, un trabajador social y 2 policías. Beatriz abrió la puerta furiosa. ¿Qué es esto? Es una orden judicial, dijo el licenciado entregándole los papeles. Estamos aquí para evaluar la condición de la señora Elena Morales y revisar documentos financieros. Esto es acoso. Voy a demandarlos. Es su derecho. Pero la orden es legal y tiene que cumplirse. Los policías se aseguraron de que Beatriz y Ramón no interfirieran mientras el doctor examinaba a mamá. El doctor pasó 2 horas con ella, haciéndole preguntas, observando su comportamiento, revisando su estado físico. Cuando terminó, nos reunimos en la sala. Mi evaluación es que la señora Elena tiene deterioro cognitivo leve a moderado, consistente con su edad y su historial de derrame cerebral, explicó el doctor. Sin embargo, está lejos de ser incompetente. Puede mantener conversaciones coherentes, recuerda eventos importantes, y puede tomar decisiones sobre su propia vida con apoyo adecuado. Eso es imposible, protestó Beatriz. El doctor Mendoza dijo que está demente. El doctor Mendoza se equivocó. O fue mal informado. O mintió deliberadamente. Beatriz Palladaccio. El doctor continuó. También encontré evidencia de descuido. La señora Elena está deshidratada, desnutrida, y tiene múltiples moretones en diferentes etapas de sanación. Esto es consistente con abuso físico o negligencia severa. Ella se cae mucho, dijo Ramón rápidamente. No controlamos cuando se cae. Los moretones en sus brazos tienen forma de dedos, respondió el doctor. Eso no viene de caídas. Mientras el doctor hablaba, el trabajador social revisaba el cuarto de mamá y el resto de la casa, tomando fotos, documentando condiciones. El licenciado Salazar había traído también a un contador forense que estaba revisando documentos financieros que Beatriz fue obligada a entregar bajo la orden judicial. Después de 3 horas, teníamos suficiente evidencia para presentar cargos formales de abuso de adulto mayor, fraude financiero y falsificación de documentos. Pero lo que vino después fue aún peor. Cuando el licenciado revisó el testamento que Beatriz había hecho firmar a mamá, descubrió que no solo le dejaba todo a Beatriz. También incluía cláusulas donde mamá supuestamente confesaba que yo la había descuidado durante años, que yo solo me acercaba a ella por interés en su dinero, que Beatriz era la única hija que realmente la amaba. Leí ese testamento con lágrimas corriendo por mi cara. Mi propia hermana había escrito mentiras horribles sobre mí y había forzado a nuestra madre a firmarlas. Este testamento es nulo, me aseguró el licenciado. Su madre firmó esto bajo coerción y posiblemente sin entender completamente lo que decía. Además, hay un problema grande. ¿Qué problema? La firma no coincide con la firma de su madre en documentos anteriores. Yo creo que Beatriz la falsificó o guió la mano de su madre mientras estaba confundida o sedada. Resultó que el doctor Mendoza había estado dándole a mamá sedantes fuertes sin necesidad médica real. Esto la mantenía confundida y dócil, haciendo más fácil manipularla. Cuando el doctor forense revisó los medicamentos que mamá estaba tomando, encontró que algunos no estaban prescritos para ella. ¿De dónde sacaron estos medicamentos?, preguntó. Los compré yo, admitió Beatriz, para que pudiera dormir mejor. Estos son sedantes controlados. Es ilegal administrarlos sin prescripción médica. Y en dosis como las que le estaban dando a su madre, es peligroso.
Cada revelación era peor que la anterior. Beatriz no solo estaba robándole a mamá y abusando de ella físicamente. La estaba drogando para mantenerla sumisa. Esa tarde, la policía arrestó a Beatriz y Ramón. Los cargos incluían abuso de adulto mayor, fraude financiero, falsificación de documentos y administración ilegal de sustancias controladas. El doctor Mendoza también fue investigado y eventualmente perdió su licencia médica por ser cómplice en el esquema. Mamá fue trasladada inmediatamente a mi casa. Jorge y yo convertimos nuestro estudio en un cuarto para ella. Contratamos enfermeras profesionales para el cuidado diurno. Y yo volví a mi rutina de cuidarla personalmente, pero esta vez sin agotarme porque tenía ayuda adecuada. Los primeros días, mamá estaba confundida sobre por qué Beatriz ya no estaba. ¿Dónde está tu hermana? Me preguntaba. Tuvo que irse, mamá. ¿Hice algo malo? No, mamá, tú no hiciste nada malo. Poco a poco, mientras los sedantes salían de su sistema, mamá empezó a estar más lúcida. Una tarde, me llamó a su cuarto. Carmen, necesito hablar contigo. Time, mamá. Estoy empezando a recordar cosas. Cosas que pasaron en esa casa con Beatriz y Ramón. No tienes que recordar si te duele. Pero necesito decírtelo. Necesito que sepas que yo no quería firmar esos papeles. Ellos me obligaron. Mamá me contó todo. Cómo Beatriz la había convencido de que yo ya no la quería. Cómo Ramón la amenazaba con dejarla sola en la casa si no cooperaba. Cómo el doctor Mendoza llegaba con inyecciones que la hacían sentir confundida y somnolienta. Cómo le pusieron documentos enfrente y le dijeron que firmara sin explicarle qué eran. Una vez, me dijo mamá llorando, Ramón me apretó el brazo tan fuerte que pensé que me lo iba a romper. Me dijo que si no firmaba el testamento dejándole todo a Beatriz, me iban a meter en un asilo y nunca me iba a volver a ver. Mamá, lo siento tanto. Debí haber actuado más rápido. Tú me salvaste, mi niña. Tú nunca te rendiste conmigo. Abracé a mi madre y lloramos juntas. Por el tiempo perdido, por el abuso que sufrió, por la traición de Beatriz. Pero también lloramos de alivio porque estaba a salvo ahora. El juicio contra Beatriz y Ramón duró 6 meses. El fiscal presentó toda la evidencia, los retiros bancarios, los moretones, el testamento falso, los medicamentos ilegales, todo. Beatriz intentó defenderse diciendo que yo la había dejado sola cuidando a mamá, que ella solo estaba haciendo lo mejor que podía con recursos limitados, que nunca tuvo intención de hacer daño. Pero el testamento falso la destruyó. No pudo explicar por qué había incluido esas mentiras horribles sobre mí. No pudo explicar por qué necesitaba drogar a mamá para que firmara. No pudo explicar los 200,000 pesos que se robó. Ramón intentó culpar a Beatriz de todo. Yo solo seguía órdenes, dijo. Yo no sabía que era ilegal. Pero las grabaciones de seguridad de la casa de mamá, que yo había instalado secretamente antes de la evaluación médica, mostraban a Ramón siendo físicamente agresivo con mamá, gritándole, empujándola. El juez no tuvo piedad. Beatriz fue sentenciada a 5 años de prisión por abuso de adulto mayor y fraude. Ramón recibió 3 años. El doctor Mendoza pagó una multa enorme y nunca podrá practicar medicina otra vez. Pero más allá de la justicia legal, hubo otra clase de justicia. Cuando revisamos todos los documentos financieros de mamá con el contador forense, descubrimos algo interesante. Mamá había hecho un testamento legítimo años atrás, antes del derrame cerebral, antes de que Beatriz se mudara con ella. Ese testamento, firmado ante notario con 2 testigos y completamente legal, dividía todo equitativamente entre Beatriz y yo. 50% para cada una. Pero incluía una cláusula muy específica. En caso de que alguno de mis herederos sea declarado culpable de abuso, fraude, o cualquier crimen en mi contra, esa persona queda automáticamente desheredada y su parte pasa completamente al otro heredero. Mi abuelo había incluido una cláusula similar en su testamento décadas atrás. Mamá había aprendido de él. Entonces, cuando Beatriz fue declarada culpable, perdió su herencia completa. La casa de mamá, los ahorros que quedaban, todo vino a mí. No porque yo lo planeara así,
sino porque mamá había sido lo suficientemente sabia para protegerse incluso antes de saber que necesitaba protección. Beatriz me escribió desde la prisión 6 meses después de su sentencia. La carta decía: Carmen, sé que cometí errores horribles. Estaba desesperada. Ramón y yo debíamos tanto dinero. Vi la oportunidad con mamá y la tomé sin pensar en las consecuencias. Perdoname. Somos hermanas. Cuando salga de aquí, podemos intentar reconstruir nuestra relación. Leí esa carta 3 veces. Después la rompí. No porque sea una persona que no perdona, sino porque Beatriz todavía no entendía. No estaba pidiendo perdón por drogar a nuestra madre, por abusarla físicamente, por robarle. Estaba pidiendo perdón por ser atrapada. Decía que cometió errores como si accidentalmente hubiera dejado las llaves dentro del carro, no como si deliberadamente hubiera traumatizado y abusado de una mujer de 88 años. No le respondí. Nunca más tuve contacto con mi hermana. Mamá vivió 2 años más después del juicio. Buenos años donde estaba lúcida la mayoría del tiempo, donde podíamos conversar y reírnos juntas, donde no tenía que vivir con miedo. Murió pacíficamente en su sueño una mañana de primavera, rodeada de flores y con mis hijos junto a su cama. En sus últimas semanas, me preguntó varias veces por Beatriz. ¿Sabes algo de tu hermana? No, mamá. Yo rezo por ella todas las noches. Porque encuentre paz. Tú tienes un corazón muy grande, mamá. Es mi hija. Por más que me lastimó, sigue siendo mi hija. Pero estoy en paz sabiendo que te tengo a ti. Hoy tengo 67 años. Vivo en la casa que era de mamá, la casa que Beatriz quiso robarme. La he renovado, la he llenado de fotos de mis hijos y nietos. Cada rincón tiene memorias de mamá, no las memorias horribles del abuso, sino las memorias de cuando éramos felices. A veces pienso en Beatriz. Me pregunto si realmente ha aprendido algo en prisión o si sigue culpándome a mí por su situación. Me pregunto si alguna vez entenderá la magnitud del daño que causó. Me pregunto si nuestra relación de hermanas podría haberse salvado si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Pero después recuerdo el testamento falso. Recuerdo las mentiras que escribió sobre mí. Recuerdo los moretones en los brazos de mamá. Y sé que algunas relaciones no pueden ni deben ser salvadas. La sangre no te obliga a perdonar lo imperdonable. Si estás escuchando esta historia y tienes un familiar mayor, por favor préstale atención. Visítalo regularmente. Conoce sus finanzas. Asegúrate de que nadie lo esté manipulando o abusando. Y si sospechas algo, actúa inmediatamente. No esperes como yo esperé. No asumas que familia significa automáticamente seguro. Las personas más peligrosas a veces son las que comparten tu apellido. Aprendí que la traición duele más cuando viene de la sangre. Aprendí que la codicia puede convertir a una hermana en enemiga. Aprendí que nunca es tarde para luchar por los que amas. Y aprendí que las madres sabias protegen a sus hijas incluso después de la muerte. Gracias, mamá, por esa cláusula en tu testamento. Gracias por confiar en mí incluso cuando te hicieron dudar. Gracias por enseñarme que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y a ti que estás escuchando, te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has tenido una experiencia similar con tu familia? Comenta la ciudad desde donde me estás viendo y cuéntame tu historia. Porque cuando compartimos estas experiencias, cuando nos negamos a quedarnos calladas, protegemos a otros de pasar por lo mismo. Esta fue mi historia. La historia de cómo mi hermana intentó robarme mi herencia y abusó de nuestra madre. La historia de cómo un testamento sabio destruyó los planes de los malvados. La historia de cómo la justicia, aunque lenta, finalmente llegó. Nunca olvides, la familia verdadera es la que te protege, no la que te explota.